Estoy frente al juez con mis 68 años encima, escuchando a mi propia hija acusarme de haberle robado a mis nietos. Sí, así como lo oyes. Mi hija Lucía, después de desaparecer durante 15 años, volvió solo para demandarme porque crié a los 3 hijos que dejó abandonados en mi pequeño departamento cuando apenas eran unos niños. Uno de 8, otro de 4, y el más chiquito apenas caminaba. Su señoría, dice su abogado, con esa sonrisa plástica que no engañas a nadie. Mi clienta padeció una depresión posparto muy severa, y esta señora se aprovechó de su estado vulnerable para retener a los niños ilegalmente. Miro a Lucía y veo cómo finge llorar como si ella fuera la víctima de todo esto. Pero hay algo que desconocen, un secreto que guardé con uñas y dientes durante estos 15 años. Dentro de mi bolso, llevo un sobre amarillo abultado lleno de verdades que van a cambiarlo todo en esta sala. El juez me pregunta si tengo algo que declarar en mi defensa y yo saco el sobre con firmeza. Su señoría, aquí está mi respuesta a esta demanda. Se lo entrego, y cuando lo abre su rostro se transforma de inmediato. Se recuesta en su silla y me pregunta: «Señora, ¿sabe usted lo que contiene este sobre?» Yo lo miro directo a los ojos y le respondo: «Todavía no todo, su señoría, pero estoy segura de que lo que hay ahí le parecerá más que interesante». La cara de mi hija se descompuso al instante, su abogado empezó a sudar, y yo, después de tantos años, sentí por primera vez que la justicia estaba de mi lado. Sigue conmigo hasta el final y dime desde qué ciudad me escuchas. Quiero saber hasta dónde llega mi historia. Mi nombre es Teresa Delgado Álvarez. Tengo 68 años y vivo en la colonia Roma Norte de la Ciudad de México. Pasé 40 años trabajando como secretaria en una aseguradora, sacando adelante solas a mi hija Lucía, después de que su padre nos dejara cuando ella apenas tenía 2 años. Lucía siempre fue una niña complicada. Desde pequeña mostró un carácter egoísta, siempre exigía más de lo que yo podía ofrecerle. Al cumplir 18, se fue de la casa diciéndome que yo era una mujer mediocre y que ella triunfaría en la vida sin mi ayuda. 2 años después regresó embarazada de Mateo. El padre era un hombre mayor, casado, que desapareció apenas se enteró de la noticia. Yo abrí mi puerta sin reproches. «Aquí tienes tu casa, mija», le dije. 2 años después nació Andrés de otro hombre que también la abandonó. Y 3 años más tarde, llegó Julián con una historia idéntica. En esos años fui yo quien se levantaba a medianoche para atender sus llantos, quien los llevaba al médico, quien trabajaba horas extras para comprarles zapatos y cuadernos. Lucía se pasaba la vida de fiesta durmiendo hasta tarde, siempre con la excusa de que estaba buscando empleo. «Mamá, cuida a los niños un ratito», me decía cada vez que salía. «Solo voy a ver a una amiga, regreso en 2 horas». Pero esas 2 horas se convertían en toda la noche, luego en varios días y hasta en semanas. Los niños empezaron a llamarme mamá cuando Mateo tenía apenas 5 años. «La abuela Teresa es nuestra verdadera mamá», les decía a todos. Al principio traté de corregirlos, pero luego entendí que para ellos yo sí lo era. Yo era quien los despertaba, quien les preparaba el desayuno, quien los ayudaba con las tareas, quien los consolaba cuando despertaban asustados en la madrugada. Y entonces llegó ese día que lo cambió todo. Lucía apareció al amanecer cerca de las 6, despertó a los niños y les dijo que se vistieran rápido. «Vámonos, hoy se quedan con la abuela», les dijo. Mateo apenas tenía 8 años, Andrés tenía 6 años y Julián apenas 4 cuando llegaron a mi departamento, todavía medio dormidos, cargando una bolsita con ropa usada. «Mamá, voy a arreglar unos asuntos importantes», me dijo Lucía.
Cuídame a los niños 2 horas, por favor, es urgente. ¿Qué asuntos, hija? ¿Quieres que te acompañe? Le pregunté. Pero ya se estaba marchando. Después te explico, mamá. Solo cuídamelo, regreso en la tarde. Esa fue la última vez que vi a mi hija, en 15 años. Al inicio esperé con paciencia. Los niños me preguntaban, «Abuela, ¿cuándo vuelve mi mamá?» Y yo respondía, «Muy pronto, mis cielos, muy pronto». Pero pasaron las semanas y no regresó. Acudí a la policía, pero me dijeron que no podían intervenir porque los niños no estaban desaparecidos, sino conmigo. Tuve que tomar la decisión más dura de mi vida. A los 53 años volví a convertirme en madre. Dejé mi empleo en la oficina y comencé a ganarme la vida desde casa. Cosía ropa, hacía reparaciones y los fines de semana vendía comida para poder mantener a mis 3 nietos. Lo que Lucía nunca supo es que guardé cada documento, cada constancia de escuela que firmé, cada recibo médico, cada fotografía de cumpleaños y cada dibujo que los niños me regalaron en el Día de las Madres. Durante 15 años, mientras veía crecer a mis nietos hasta convertirse en jóvenes de bien, yo me preguntaba una y otra vez, ¿por qué Lucía nunca volvió? ¿Por qué jamás llamó? ¿Qué pudo haberla llevado a abandonarnos así? La respuesta me llegó hace apenas 3 meses, cuando Mateo cumplió 23 y recibió la herencia del seguro de vida de su padre, fallecido en un accidente 5 años antes. Un seguro de 2 millones de pesos que nadie sabía que existía hasta que llegó la notificación oficial. Apenas una semana después de esa noticia, Lucía apareció con una demanda de custodia. Cuando ella desapareció, los primeros meses fueron un infierno. Los niños lloraban cada noche preguntando por su mamá. «¿Por qué no viene?», me repetía Mateo el mayor. «Seguro hicimos algo malo», decía Andrés con sus ojitos llenos de lágrimas. Y Julián, el más pequeño, dejó de hablar durante 3 meses. Yo debía ser fuerte por ellos, aunque por dentro me estaba rompiendo, no solo por el dolor de los niños, sino por descubrir que mi propia hija había sido capaz de semejante abandono. Una cosa es ser irresponsable, pero renunciar por completo a tus hijos es algo que nunca pensé que Lucía pudiera hacer. Durante los primeros 6 meses, la busqué por todas partes. Fui a casa de sus amigas. Pregunté en los empleos que había tenido, hasta publiqué avisos en el periódico Lucía Delgado. «Por favor, comunícate con tu familia». Pero nada. Era como si la tierra se la hubiera tragado. Y el dinero se me acababa pronto. Ganaba apenas 8.000 pesos al mes como secretaria, y mantener a 3 niños con eso era imposible. Me vi obligada a renunciar a la seguridad del trabajo fijo y a empezar desde cero en mi casa. Por las mañanas hacía arreglos de ropa, los fines de semana vendía tamales y en las tardes ayudaba a los niños con sus tareas. Mateo, siendo el mayor, comprendía más la situación. «Abuela, yo puedo trabajar después de la escuela», me dijo con apenas 8 años. «No, hijo», le respondía, «tu trabajo es estudiar y ser un niño». Pero yo veía cómo cuidaba de sus hermanos, cómo se convirtió en el hombrecito de la casa antes de tiempo. Poco a poco fueron adaptándose, aunque cada fecha especial era un recordatorio doloroso. En el primer Día de las Madres, Mateo me regaló un dibujo que aún conservo. Era una casita con 4 personas, él, Andrés, Julián y yo. Arriba escribió, «Para mi mamá Teresa». Cuando le pregunté por qué me llamaba así, me contestó, «Porque tú eres quien nos cuida, quien nos ama, quien está siempre con nosotros». Ese día decidí que debía guardar cada prueba, cada recuerdo. Cada momento especial de mis nietos, cada sacrificio que hice por ellos, lo guardé como un tesoro.
Me compré una cámara usada en un tianguis y comencé a fotografiar todo el primer día de clases, cada año los festivales escolares cuando enfermaban, y yo pasaba noches enteras cuidándolos sus cumpleaños, las navidades. También guardé papeles, constancias médicas que pagué con esfuerzo, recibos de la escuela, diplomas de concursos y actividades. ¿Para qué guardas todo eso, abuela?, me preguntaba Mateo. Por si acaso, hijo, por si acaso, le respondía. Lo más doloroso no era el cansancio ni el trabajo doble, sino ver cómo poco a poco mis nietos dejaron de mencionar a su madre. Al segundo año ya no hablaban de Lucía. Al tercer año, cuando alguien les preguntaba por sus padres, respondían: «Vivimos con nuestra abuela». Y al cuarto año, cuando Mateo cumplió 12, me dijo algo que me desgarró el alma. «Abuela, creo que mi mamá ya no nos quiere. Y ¿sabes qué? Ya no me importa. Tú nos quieres más que ella». A pesar de esas palabras, yo seguía con la esperanza de recibir una llamada, una carta, algún signo de que Lucía estaba viva y que algún día vendría a buscar a sus hijos. Pero nunca pasó, ni en Navidades, ni en los cumpleaños de los niños, ni cuando Andrés se fracturó el brazo y estuvo 3 días hospitalizado, ni cuando Julián tuvo neumonía y pensé que lo perdería. Los vecinos empezaron a murmurar: «Pobres chamacos abandonados por su madre. Qué buena es doña Teresa sacándolos adelante sola». Pero también escuché comentarios crueles: «Seguro la hija anda en drogas. Apuesto que está presa. Esos niños van a crecer traumados». Sin yo defendía mis nietos con uñas y dientes, aunque por dentro sabía que había una verdad imposible de ocultar. Habían sido abandonados. Y esa certeza me daba una rabia que no podía expresar. ¿Cómo una madre puede dejar a sus hijos así? ¿Cómo puede dormir tranquila sabiendo que sus pequeños la necesitan? Los años siguieron y yo envejecí de golpe. A los 60 ya tenía la cabellera completamente blanca, las manos llenas de nudos por tanto trabajo y la espalda torcida de cargar a Julián cuando se despertaba con pesadillas. Pero mis nietos crecieron fuertes, responsables, buenos estudiantes. Mateo se graduó de la preparatoria con honores. Andrés demostró ser un genio en las matemáticas. Y Julián, mi niño más pequeño, se convirtió en un artista con un talento sorprendente. Siempre me repetían: «Abuela, todo lo que somos es gracias a ti». Pero yo sabía que detrás había algo más. Durante todos esos años, investigué qué había pasado con Lucía. Con los pocos ahorros que logré juntar, contraté a un investigador privado cuando Mateo cumplió 18. Lo que descubrí me heló la sangre. Lucía nunca había desaparecido. Estuvo viviendo en Guadalajara todo ese tiempo con un nombre falso, casada con un hombre con antecedentes criminales. Se dedicaban a estafar familias, vendiéndoles seguros falsos. Ella sabía perfectamente dónde estábamos. Sabía que yo estaba criando a sus hijos y simplemente no le importó. El detective me mostró fotos de Lucía en restaurantes elegantes, en viajes a la playa, disfrutando de lujos, mientras yo me desvivía para que sus hijos tuvieran lo básico. «Señora Teresa», me dijo el detective, «su hija ha estado vigilando a su familia durante todos estos años. Sabe todo de usted y de los niños». «Entonces, ¿por qué nunca regresó?», le pregunté. «Porque no le convenía», me respondió. «Créame, algún día va a volver, pero solo cuando tenga un motivo para hacerlo». Esas palabras me atormentaron durante meses. ¿Qué razón podría tener Lucía para regresar después de tanto tiempo? ¿Qué podría querer de nosotros ahora que los niños ya eran adultos? La respuesta llegó hace 3 meses, cuando Mateo recibió la notificación del seguro de vida de su padre.
2 millones de pesos que nadie sabía que existían. El padre de Mateo había actualizado su póliza años antes de morir y lo había nombrado como único beneficiario. Una semana después de recibir la notificación, mi teléfono sonó a primera hora de la mañana. Era un número desconocido. «Mamá», dijo una voz que no había escuchado en 15 años. «Soy yo, Lucía. Necesito hablar contigo con urgencia». Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. Después de tantos años de silencio, mi hija regresaba. Pero yo ya sabía cuál era la razón. Al escuchar su voz después de tanto tiempo, no sentí alegría ni alivio. Sentí una serenidad extraña, como si hubiese estado esperando este momento desde siempre. «Hola, Lucía», respondí con un tono que ni yo misma reconocí. Era firme, sin temblar. «¿Cómo conseguiste mi número, mamá? Por favor, necesito verte. Es muy importante. Se trata de los niños», me dijo con esa voz manipuladora que conocía demasiado bien. He estado muy enferma con depresión severa. Los doctores me dijeron que necesito reconectarme con mi familia para sanar. Me reí. Sí, me reí en su cara, o mejor dicho, en su oído. Depresión, 15 años de ausencia, y justo ahora cuando Mateo heredó el seguro de su padre. Del otro lado hubo un silencio pesado. «¿Cómo sabes del seguro?», me preguntó. Y en esa pregunta se reveló todo. No fingió sorpresa, no negó saber del dinero. Solo quería saber cómo yo me había enterado. «Sé muchas cosas, hija», le dije. «Sé que vives en Guadalajara usando el apellido Hernández. Sé que tu esposo se llama Roberto Vázquez y que tiene antecedentes por fraude. Sé que se han dedicado a engañar familias vendiéndoles seguros falsos. Sé que nos has estado vigilando durante años». El silencio de su parte se alargó aún más. Cuando por fin habló, su voz ya no sonaba arrepentida. Era la de la mujer calculadora, que realmente era. «Mamá, no sé de qué me hablas», dijo, pero su tono la traicionaba. «Solo quiero ver a mis hijos. Tengo derecho». «¿Derecho?», le respondí. «¿Qué derecho puedes tener tú sobre unos hijos a los que abandonaste 15 años? Yo he sido su madre. Yo los crié, los eduqué, los amé. Ellos ni siquiera se acuerdan de ti». Entonces, con frialdad, me contestó: «Son mis hijos legalmente. Y voy a recuperarlos». Esa noche no pude dormir. Me quedé sentada frente a las cajas donde guardaba cada documento de mis nietos. 15 años de pruebas. 15 años de ser la única madre que conocieron. Pero en el fondo sabía que Lucía tenía razón. En algo legalmente seguía siendo su madre. Nunca adopté a los niños de manera formal porque siempre pensé que algún día ella volvería. Ahora entendía que ese había sido mi error. A la mañana siguiente llamé a Mateo, a Andrés y a Julián. Los tres ya eran independientes. Mateo trabajaba como ingeniero, Andrés estudiaba medicina y Julián tenía su propio taller de arte. Aún así me visitaban cada semana. Cuando estuvieron sentados en mi sala les dije: «Nietos, necesito contarles algo importante. Su madre regresó». Sus rostros fueron idénticos, primero sorpresa, luego desconcierto y al final rabia. «¿Nuestra madre?», preguntó Mateo. «Abuela, tú eres nuestra madre. Esa mujer nos abandonó». «¿Qué quiere?», preguntó Andrés apretando los puños. Julián, mi artista sensible, solo bajó la cabeza y comenzó a llorar. «¿Por qué vuelve ahora, abuela? ¿Por qué justo cuando somos felices?». Les expliqué todo el seguro de vida, lo que había descubierto el detective, la llamada de Lucía. Les dije que probablemente intentaría conseguir la custodia legal para tener acceso al dinero de Mateo.
Que se vaya al diablo, dijo él. Ese dinero es mío y si quiero dárselo a que haga que será a ti abuela. Tú eres quien lo merece. No es tan sencillo, mijo, les aclaré. Si ella logra conseguir la custodia retroactiva, podría reclamar derechos, sobre todo incluso sobre las decisiones que ustedes tomen con su propio dinero. Esa noche, después de que mis nietos se marcharon, saqué todas las cajas y las coloqué sobre la mesa del comedor. Había de todo: fotografías, comprobantes médicos, boletas escolares, cartas de maestros, diplomas, certificados de vacunas. Todo llevaba mi firma a lo largo de 15 años. Pero dentro de esas cajas también estaba guardado un secreto que jamás había compartido con nadie. El día que Lucía abandonó a los niños, no solo se fue. Antes de salir, entró a mi recámara y se llevó las joyas de mi madre, mi herencia más preciada. También desaparecieron 15.000 pesos que yo tenía escondidos para emergencias. Lo descubrí esa misma tarde, pero callé, porque lo único que importaba eran los niños. Nunca levanté una denuncia porque era mi hija, pero sí guardé las pruebas. Las joyas estaban registradas con números de serie, y los billetes los había fotografiado gracias a la costumbre que mi difunto esposo me inculcó de documentar el dinero que guardábamos en casa. Además, tenía otra arma inesperada. Durante todos esos años, acostumbraba grabar las llamadas que entraban a mi teléfono. Era una manía que adopté. Cuando empezaron a llamar cobradores preguntando por Lucía, instalé un aparato viejo que registraba automáticamente cada conversación. La llamada de esa mañana, donde ella aceptó saber del seguro, donde no negó su identidad falsa, ni que llevaba años vigilándonos, quedó registrada. Pero más valioso aún no era lo que tenía contra Lucía, sino lo que yo había construido durante esos 15 años. A la mañana siguiente fui al banco. Cada peso que me sobraba después de mantener a mis nietos, lo había guardado con disciplina mes tras mes, año tras año. Cuando vi mi estado de cuenta, ni yo misma lo creía: 180.000 pesos. No era una fortuna, pero alcanzaba para contratar al mejor abogado de familia de la ciudad. Y había algo más que Lucía desconocía. 3 años atrás, cuando Mateo cumplió 20, él insistió en poner el departamento a su nombre. «Abuela», me dijo, «tú nos diste todo. Queremos asegurarnos de que siempre tengas un hogar». Los 3 hermanos juntaron dinero y pagaron los trámites legales. Oficialmente yo ya no era dueña de nada, pero tenía lo más valioso: el amor incondicional de 3 hombres que me consideraban su verdadera madre. Esa misma tarde marqué al despacho más caro que encontré. «Licenciado Morales», le dije por teléfono, «necesito que me ayude en un caso de custodia muy complicado». «¿Custodia, señora?», preguntó sorprendido. «¿No me dijo que sus nietos ya son adultos?» «Sí, pero mi hija los abandonó hace 15 años y ahora quiere reclamar derechos sobre ellos. Estoy convencida de que lo hace por dinero». «Entiendo», respondió. «¿Y con qué pruebas cuenta usted?» Me reí suavemente. «Licenciado, tengo 15 años de evidencia. ¿Cuándo puede verme?» 2 semanas después, Lucía apareció en mi puerta acompañada de un abogado y una demanda oficial. Al abrir y verla después de tantos años, me sorprendió lo cambiada que estaba. Vestía ropa costosa, joyas llamativas, el cabello teñido de rubio, uñas postizas largas. Parecía lo que era una mujer que había vivido rodeada de lujos, mientras yo me desvivía por criar a sus hijos. «Hola, mamá», me dijo con una sonrisa hipócrita. «Vengo a buscar a mis hijos». Yo la miré de arriba abajo y le devolví la sonrisa. «Hola, Lucía. Tus hijos ya no viven aquí. Son adultos independientes, pero pasa, quiero que conozcas a mi abogado».
La cara de sorpresa que puso fue un manjar para mí. No esperaba que estuviera preparada. En las semanas que siguieron mientras aguardábamos la fecha de la audiencia, me convertí en una actriz impecable. Cada vez que Lucía me llamaba o venía a verme, fingía ser la abuela débil y vulnerable que ella ya imaginaba. «Ay, mi hija», le decía con voz temblorosa, «yo ya estoy muy cansada para meterme en pleitos legales. Si tú quieres llevarte a los muchachos, quizás sea lo mejor. Ya no tengo fuerzas para cuidar de nadie». Lucía tragaba cada palabra como si fueran dulces. «Sí, mamá, es lo mejor. Los niños necesitan a su verdadera madre. No te preocupes, yo me voy a hacer cargo de todo. Tú puedes seguir en el departamento, no hay problema». Lo que ella ignoraba era que todas esas charlas quedaban registradas en mi viejo aparato grabador. Y además el licenciado Morales había colocado micrófonos profesionales en mi sala. Cada mentira, cada manipulación, cada plan que soltaba sin darse cuenta, quedaba guardado como prueba. Una tarde mientras tomábamos café me dijo con cinismo, «¿Sabes qué es lo mejor, mamá? Que Mateo ya heredó el seguro de su papá. 2 millones de pesos. Con ese dinero por fin voy a darles a mis hijos la vida que merecen». «Ay, qué bueno, mi hija», respondí fingiendo ingenuidad. «¿Y cómo piensas hacer eso?» «Bueno, como volveré a ser su tutora legal, podré manejar sus finanzas hasta que se casen o cumplan 30 años. Así debe ser, ¿no? ¿Una madre siempre protege a sus hijos del dinero?» Tuve que contener la risa para no soltarla en su cara. Mateo ya tenía 23 años y trabajaba como ingeniero. Andrés, con 21, estudiaba medicina. Y Julián, con 19, manejaba su propio taller de arte. Ninguno necesitaba tutela. Pero Lucía desconocía las leyes. Mientras aparentaba estar de acuerdo con sus planes absurdos, yo trabajaba en silencio con mi abogado para preparar la defensa perfecta. El licenciado Morales me explicó que el asunto era más complicado de lo que parecía. «Señora Teresa», me dijo en una de nuestras reuniones, «legalmente, Lucía sigue siendo la madre, pero existe la figura de abandono de hogar. Si demostramos que dejó a los niños sin causa justificada, un juez puede quitarle sus derechos parentales». «¿Y qué se necesita para eso?», pregunté. «Documentos, mucha evidencia. Todo lo que pruebe que usted fue la responsable absoluta de esos niños». Sonreí y abrí la primera de mis cajas. «Licenciado, espero que tenga paciencia porque esto nos va a tomar días». Sus ojos se abrieron cuando vio la montaña de papeles. Había recibos médicos con mi firma como responsable, boletas escolares, donde yo aparecía como tutora, fotografías de cumpleaños, graduaciones y festivales, cartas de maestros dirigidas a mí, como la abuela que se hacía cargo de los niños. «Señora Teresa», dijo después de revisar apenas la primera caja, «en 20 años de carrera nunca vi documentación tan completa. Usted tiene aquí toda la vida de esos muchachos». «Es que yo sabía que un día iba a necesitar esto», le confesé. «Una madre no abandona así nada más. Siempre supe que debía haber una razón y que tarde o temprano saldría a la luz». Lo mejor vino cuando le mostré las grabaciones de mis conversaciones con Lucía. El licenciado las escuchaba con una sonrisa que se le iba ensanchando. «Señora, ¿entiende que en estas cintas su hija confiesa delitos graves? Admite que quiere manipular el dinero de un hijo mayor de edad. Admite que los abandonó sin motivo real. Y admite que los estuvo vigilando durante años sin acercarse». También le conté lo de las joyas robadas y el dinero desaparecido. El abogado me pidió ir a la policía a presentar la denuncia que nunca hice. «¿No será muy tarde ya?», pregunté. «No, señora», respondió,
El robo dentro de la familia no prescribe cuando es parte de un patrón de abuso y abandono. Y con las joyas registradas y las fotos del dinero, tenemos un caso sólido. Si mientras preparábamos toda esa evidencia, yo seguía viendo a Lucía con regularidad, fingiendo siempre ser la abuela frágil, que se rendiría fácilmente. Ella estaba tan confiada que incluso me revelaba detalles de su vida en Guadalajara. «Sabes, mamá, Roberto y yo hemos tenido un negocio muy exitoso todos estos años. Vendemos seguros de vida a familias que realmente los necesitan». «¿Seguros de vida, le pregunté fingiendo interés. Sí, es increíble lo fácil que resulta. Las familias pagan cuotas durante años y muchas veces ni siquiera saben que pueden cobrar cuando alguien fallece. Nosotros les ayudamos a entender sus pólizas». Lo que Lucía ignoraba era que mi detective privado ya había investigado a fondo su negocio. Resultó que ella y Roberto no vendían seguros reales, ofrecían pólizas falsas a familias humildes. Les cobraban las mensualidades durante años y cuando alguien intentaba reclamar simplemente desaparecían. Había al menos 15 familias defraudadas en Guadalajara. Mi abogado me explicó que esa información podía ser clave en el juicio. Si demostramos que regresó solo por el dinero del seguro, y además tiene un historial de fraudes relacionados, el juez va a ver con claridad cuáles son sus verdaderas intenciones. Pero yo quería más. Quería que Lucía se hundiera sola con sus propias palabras. Un día la invité a comer y le preparé su platillo favorito de niña mole con pollo. Mientras comíamos la llevé a Puliz a hablar de su futuro. «Hija, cuando vuelvas a tener la custodia de los muchachos, ¿qué vas a querer hacer?» «Bueno, mamá, lo primero es asegurar que el dinero de Mateo se invierta bien. Roberto conoce unos negocios muy buenos, donde podemos multiplicar esa herencia. Negocios como el de los seguros, claro». «Mateo no sabe nada de negocios, mamá, es muy ingenuo. Si deja ese dinero en el banco, la inflación se lo va a comer. Pero si lo invertimos bien en 5 años, tendrá 10 millones en lugar de 2. Cada frase que pronunciaba era más evidencia en su contra. Planes para controlar el dinero de un hijo adulto. Planes para meterlo en negocios ilegales. Planes para manipularlo usando su papel de madre. «¿Y con los otros muchachos?», le pregunté. «Por supuesto. Andrés será doctor, ganará muy bien. Y Julián con su arte bueno. Los artistas siempre necesitan quien administre sus finanzas. Una buena madre siempre protege el dinero de sus hijos». Esa noche, después de que se marchó, me senté en mi sillón y lloré. Pero no de tristeza, lloré de rabia. 15 años de sacrificio, de desvelos de amor incondicional. Y ella planeaba volver solo cuando había dinero de por medio. Pero también lloré de orgullo, porque sabía que mis nietos, mis hijos del corazón, jamás caerían en sus trampas. Los había criado con valores sólidos, con fortaleza, con inteligencia emocional. Ellos sabían perfectamente quién era su verdadera madre. Una semana antes de la audiencia, Lucía me visitó por última vez. Llegó muy arreglada con papeles en la mano, actuando como si ya tuviera la victoria por la asegurada. «Mamá, quiero que sepas que no te guardo rencor», me dijo con esa sonrisa fingida. «Sé que hiciste lo mejor que pudiste con mis hijos, pero ahora es momento de que yo retome el control». «Por supuesto, mija», respondí sirviéndole café en mi mejor taza. «Solo espero que los muchachos entiendan. Han estado conmigo tanto tiempo que tal vez les cueste adaptarse. No te preocupes, los hijos siempre prefieren a su verdadera madre. Es instinto natural». Mientras la escuchaba pensaba en Mateo diciéndome: «Tú eres nuestra madre verdadera». Pensaba en Andrés defendiéndome de los comentarios crueles de los vecinos. Pensaba en Julián llorando en mis brazos cada vez que tenía pesadillas.
Una cosa más, mamá, dijo antes de irse. Después de la audiencia probablemente los muchachos se vengan a vivir conmigo a Guadalajara. Será mejor para todos hacer un corte limpio. ¿Un corte limpio?, pregunté. Sí, es mejor que no tengan contacto contigo por un tiempo. Necesitan reconectarse conmigo como su madre. Y tu presencia puede confundirlos. Tal vez en unos años, cuando ya estén adaptados, puedan visitarte. Fue ahí cuando comprendí la magnitud de su plan. No solo buscaba el dinero. Quería borrarme por completo de la vida de mis nietos. Quería que olvidaran 15 años de amor, sacrificio y dedicación. Lo que Lucía no sabía era que aquella charla, como todas las demás, estaba grabada. Y que al día siguiente, yo llegaría a la corte no solo con 15 años de pruebas y grabaciones de sus planes retorcidos, sino también con el respaldo incondicional de 3 hombres que jamás la elegirían a ella por encima de mí. La noche previa a la audiencia, mis nietos vinieron a cenar. Les preparé su comida favorita y nos sentamos en la misma mesa donde habíamos compartido incontables momentos durante 15 años. «Abuela», me dijo Mateo mientras tomaba mi mano. «No importa lo que pase mañana, tú eres nuestra madre, y eso nunca va a cambiar». «Nunca», agregó Andrés con firmeza. «Esa mujer puede tener papeles, pero tú tienes nuestro corazón». Julián, mi artista sensible, no dijo nada. Solo me abrazó y me susurró al oído: «Mañana vas a ganar, abuela, porque la verdad siempre gana». Esa noche dormí tranquila por primera vez en meses. Sabía que la batalla estaba por comenzar, pero también que tenía todas las armas necesarias para enfrentarla. El día de la audiencia llegué al tribunal 2 horas antes. Llevaba mi vestido negro más sobrio, el mismo que usé en el funeral de mi esposo, y cargaba una maleta llena de documentos y 2 grabadoras. El licenciado Morales me había advertido que estuviéramos listos para todo. Lucía llegó 15 minutos tarde, maquillada y vestida como si fuera hasta una fiesta, acompañada de un abogado joven, que parecía más nervioso que seguro. Cuando me vio, me sonrió con esa sonrisa hipócrita que conocía de memoria. «Hola, mamá», dijo en voz alta, queriendo que todos escucharan. «Lamento mucho que hayamos tenido que llegar hasta aquí». Yo no respondí. Solo la miré y me senté en mi lugar, con las manos sobre la maleta. Mis 3 nietos entraron juntos, impecables en trajes formales que habían comprado especialmente para este día. Mateo, con sus 23 años, se veía imponente. Andrés tenía esa mirada inteligente que siempre lo distinguió. Y Julián llevaba una carpeta con algo que yo desconocía. Cuando Lucía los vio, corrió hacia ellos con los brazos abiertos. Mis niños, cuánto los he extrañado. La reacción de los 3 fue la misma, se quedaron quietos observándola como si fuera una extraña. Porque eso era lo que era para ellos, una extraña. «Hola, Lucía», dijo Mateo con una frialdad que me llenó de orgullo. «Veo que al fin decidiste aparecer». En ese momento entró el juez y comenzó la audiencia. El abogado de Lucía habló primero, inventando una historia sobre una madre joven que había sufrido depresión postparto severa y que necesitaba tiempo para sanar antes de volver con sus hijos. «Su señoría», decía con dramatismo, «mi clienta ha vivido 15 años de tortura emocional, separada de los hijos que tanto ama, luchando contra una enfermedad que la sociedad no comprende. Ahora que está recuperada, solo pide la oportunidad de reconectar con ellos y asegurar su bienestar». Cuando terminó, el juez me miró. «Señora Delgado, ¿tiene usted algo que decir en su defensa?» Me levanté despacio. Abrí mi maleta y saqué un sobre amarillo, el mismo que había guardado desde el inicio de toda esta historia. «Su señoría», dije con voz firme,
Aquí tengo 15 años de pruebas de quién ha sido realmente la madre de estos muchachos. Le entregué el sobre al juez. Cuando lo abrió, su rostro cambió al instante. Dentro estaban las fotografías más significativas Mateo en su primer día de escuela tomado de mi mano. Andrés en el hospital, yo dormida en la silla junto a su cama cuando se fracturó el brazo. Julián en su primera exposición de arte, yo aplaudiendo en primera fila. «Señora, ¿sabe lo que contiene este sobre?», preguntó el juez. «Aún no todo, su señoría», respondí, «pero estoy segura de que encontrará muy interesante lo que está ahí». Después abrí la segunda caja. Estos son todos los documentos médicos de mis nietos en 15 años. Cada vacuna, cada consulta, cada emergencia firmadas por mí como responsable. El rostro de Lucía comenzó a ponerse pálido, aunque su abogado todavía aparentaba confianza. Saqué la tercera caja. Estos son los documentos escolares. 15 años de boletas, cartas de maestros, certificados de participación, todo firmado por la abuela que los crió. «Su señoría», interrumpió el abogado de Lucía. «El hecho de que la señora haya cuidado a los niños no cambia el hecho de que mi clienta es la madre legal». «Tiene razón, licenciado», respondí con una sonrisa. «Por eso traje esto». Saqué mi cuarta sorpresa, mi grabadora vieja. «Su señoría, aquí están conversaciones registradas entre la demandante y yo durante las últimas semanas. Estoy convencida de que serán reveladoras». Encendí el aparato y la voz de Lucía llenó la sala. «Los niños necesitan a su verdadera madre, y no te preocupes, yo me voy a hacer cargo de todo». El juez me pidió escuchar más. En la segunda grabación, Lucía Zakech hablaba del seguro de Mateo. 2 millones de pesos. Con ese dinero por fin voy a darles a mis hijos la vida que se merecen. La tercera cinta fue la más demoledora. Ahí Lucía decía, como voy a ser su tutora legal otra vez, voy a poder manejar sus finanzas hasta que se casen o cumplan 30 años. Una madre siempre debe proteger a sus hijos del dinero. El silencio en la sala era total. Lucía estaba blanca como pared y su abogado parecía querer hundirse en la silla. «Su señoría», dije con calma, «mi hija no regresó por amor, regresó por dinero. Y no solo por el seguro de Mateo». Entonces saqué mi quinta sorpresa, el informe del detective privado. Lucía Delgado ha estado viviendo en Guadalajara bajo el nombre de Lucía Hernández, casada con Roberto Vázquez, un hombre con antecedentes por fraude. Ambos han estafado a familias con seguros falsos durante años. El juez revisó el documento con asombro creciente. «¿Y usted cómo obtuvo esta información, señora?» «Contraté a un investigador hace 3 años, su señoría. Porque una madre no abandona a sus hijos así nada más. Yo sabía que debía haber una razón y que tarde o temprano saldría todo a la luz». «¡Eso es mentira!», gritó Lucía poniéndose de pie. «Jamás he estafado a nadie». «Su señoría», intervino mi abogado con serenidad. «Aquí están las denuncias de 15 familias en Guadalajara contra Roberto Vázquez y su esposa Lucía Hernández por fraude en seguros». Pero yo aún no había terminado. Saqué mi sexta sorpresa. «Su señoría, el día que Lucía abandonó a los niños no solo se fue, también robó las joyas de mi madre, mi herencia más preciada y 15.000 pesos que yo tenía guardados para emergencias». Mostré las fotos de las joyas con sus números de serie y las imágenes de los billetes que mi esposo me había enseñado a documentar. «¡Eso también es mentira!», gritó Lucía otra vez. «Entonces, ¿cómo explica esto?», respondí mostrando mi séptima y última prueba, fotografías tomadas por el detective
donde aparecía Lucía en una casa de empeño en Guadalajara vendiendo mis joyas. Las fechas coincidían exactamente con la semana en que desapareció. El juez miró las fotos luego a Lucía, después a mí. «Señora Delgado, ¿usted nunca reportó este robo?» «No, su señoría, era mi hija. Pensé que estaba desesperada, que quizá tenía problemas. Nunca imaginé que se iría 15 años». En ese momento, Mateo se levantó. «Su señoría, ¿puedo hablar...?» «Adelante, joven». «Mi abuela Teresa es la única madre que hemos tenido. Esa mujer», dijo señalando a Lucía, «nos abandonó cuando éramos niños y ahora vuelve porque se enteró de mi herencia. Yo soy ingeniero, tengo 23 años y quiero declarar oficialmente que no deseo ninguna relación con ella. Mi verdadera madre está sentada allí». Andrés se puso de pie también. «Yo también, su señoría. Estudio medicina, tengo 21 años. Esa mujer no es mi madre. Mi madre es Teresa Delgado, quien me cuidó cuando tuve neumonía, quien trabajó doble turno para pagar mis libros, quien nunca me abandonó». Finalmente, Julián, mi artista sensible, se levantó con su carpeta en las manos. «Su señoría, yo también quiero declarar lo mismo, pero además quiero mostrar esto». Julián abrió su carpeta y sacó un dibujo. No era un retrato cualquiera, era un mural de recuerdos. Yo aparecía en todos los momentos más importantes de sus vidas, leyéndoles cuentos por las noches, curando sus rodillas raspadas, aplaudiéndoles en sus graduaciones, abrazándolos cuando lloraban. «Este dibujo se llama Mi madre», dijo Julián con voz entrecortada, «y representa a la única mujer que merece ese título en mi vida». Lucía comenzó a llorar, pero no de dolor, sino de rabia, porque veía cómo todo su plan se derrumbaba frente a sus ojos. «¡Son mis hijos!», gritó. «Son míos legalmente. No me importa lo que digan, son míos». «Ya no», dijo el juez con voz severa. «Con base en la evidencia presentada queda claro que usted abandonó deliberadamente a estos menores y que solo regresó motivada por intereses económicos. Además, hay pruebas de robo familiar y de su participación en fraudes». Se volvió hacia los alguaciles. «Arresten a la señora Lucía Delgado por abandono de menores, robo familiar y sospecha de fraude. Emitan también una orden de búsqueda contra Roberto Vázquez». Mientras la esposaban, Lucía gritaba fuera de sí: «Esto no se va a quedar así, vieja. Vas a pagar por esto. Esos niños son míos». Pero yo ya no la escuchaba. Solo veía a mis 3 nietos corriendo hacia mí y abrazándome como cuando eran pequeños. «Gracias, abuela», me susurró Mateo. «Gracias por salvarnos otra vez». El juez se levantó de su asiento y se acercó. «Señora Delgado», me dijo, «en mis 30 años en esta profesión nunca había visto un caso tan claro de amor maternal. Estos jóvenes tienen mucha suerte de tenerla». «No, su señoría», respondí abrazando fuerte a mis nietos. «La afortunada soy yo». 6 meses después, mi vida cambió de formas que jamás imaginé. Lucía fue sentenciada a 5 años de prisión por abandono de menores, robo familiar y fraude. Su esposo, Roberto, fue detenido en Guadalajara y enfrentó cargos aún más graves. Gracias a la investigación que inició mi caso, 15 familias estafadas pudieron recuperar parte de su dinero. Pero lo más importante no fueron las condenas, sino lo que mis nietos decidieron hacer. Una semana después de la sentencia, Mateo llegó a mi departamento con una sonrisa misteriosa. «Abuela, Andrés, Julián y yo hemos tomado una decisión importante. Queremos que nos acompañes a firmar unos papeles». «¿Qué papeles, hijo?», pregunté intrigada.
Ya lo verás, es una sorpresa. Me llevaron a una notaría en el centro. Allí el notario me explicó algo que me dejó sin aliento. «Señora Teresa», dijo, «los jóvenes Mateo, Andrés y Julián quieren cambiar legalmente su apellido. Ya no desean llevar el de su padre biológico sino el suyo». Sentí que las piernas me fallaban y me dejé caer en la silla. «¿Están seguros, hijos? Cambiarse el apellido es una decisión muy seria. Nunca hemos estado más seguros de nada en nuestra vida», respondió Mateo. «Durante 15 años tú fuiste nuestra verdadera madre. Ahora queremos que el mundo entero lo sepa». Andrés tomó mi mano. «Abuela, tú nos diste tu apellido cuando nos diste tu amor. Ahora nosotros queremos devolvértelo». Entonces Julián, mi artista sensible, sacó 3 documentos escritos a mano con su caligrafía delicada. «Estos son nuestros certificados de adopción emocional», dijo con una sonrisa. «Oficialmente en nuestros corazones, Teresa Delgado Álvarez nos adoptó el 15 de marzo de 2009. Ese fue nuestro verdadero nacimiento como familia». Lloré como no lo había hecho en años, pero esas lágrimas no eran de dolor sino de felicidad pura. Al salir de la notaría, Mateo me tomó del brazo con una sonrisa traviesa. «Abuela, todavía falta una sorpresa». Me llevaron a una casa preciosa en la colonia del Valle. Tenía un jardín lleno de bugambilias, una terraza amplia, desde la que se podía contemplar el atardecer. «¿De quién es esta casa?», pregunté con asombro. «Tuya», contestaron los 3 al mismo tiempo. «Juntamos nuestros ahorros», me explicó Andrés. «Mateo puso parte de su herencia, yo aporté lo que gané trabajando en la universidad y Julián vendió varias de sus obras. Queremos que vivas en la casa que mereces». «Pero, hijos, yo estoy bien en mi apartamento», empecé a decir. «No, abuela», me interrumpió Julián. «Viviste tantos años en ese lugar pequeño porque estabas dándonos todo con recursos limitados. Ahora que somos adultos y podemos darte lo mejor, es momento de que vivas como la reina que siempre fuiste para nosotros». La casa era perfecta, una recámara amplia para mí, una sala espaciosa donde podríamos reunirnos, una cocina moderna para prepararles sus comidas favoritas. Y lo más especial, 3 recámaras adicionales. «Una para cada uno», me dijo Mateo, «para cuando vengamos a quedarnos contigo, que va a ser muy seguido». En los meses siguientes nos mudamos juntos. Yo me encargué de llenar las paredes con fotos de nuestros 15 años de vida compartida, y ellos ayudaron a convertirla en el hogar más hermoso que había tenido jamás. Mateo, ahora Mateo Morales, obtuvo un ascenso en su trabajo de ingeniería y decidió dedicarse a proyectos de vivienda para familias de bajos recursos. «Quiero ayudar a otros como alguna vez ayudaron a nosotros», me explicó. Andrés, ya como Andrés Morales, siguió con su carrera de medicina y eligió la especialidad de pediatría. «Quiero cuidar niños como tú nos cuidaste a nosotros». Julián, convertido oficialmente en Julián Morales, abrió su galería de arte y comenzó a dar clases gratuitas a niños de colonias marginadas. «Quiero enseñarles que el arte puede salvarlos igual que tú nos salvaste». Los domingos se volvieron nuestro ritual sagrado. Los 3 llegaban a comer a veces acompañados de sus novias y pasábamos horas entre anécdotas y carcajadas. Una tarde, varios meses después, Mateo me tomó la mano y me dijo: «Abuela Carolina y yo nos casamos el año que viene». Carolina era su novia desde hacía 2 años, una muchacha dulce que estudiaba arquitectura. «¡Qué hermoso hijo!», le respondí con lágrimas en los ojos. «¿Y para cuándo será la boda?» «El 15 de marzo», contestó con una sonrisa.
el aniversario del día en que nos convertimos oficialmente en tu familia. Andrés también tenía noticias. Yo también voy a casarme pronto, abuela. Con Sofía. Ella ya está feliz de unirse a esta familia. Julián, mi eterno niño sensible, me tomó de las manos y sonrió. Yo todavía no tengo novia seria, pero el día que llegue, ella tendrá que ganarse tu aprobación. Porque tu opinión es la que más vale para mí. Ese domingo, cuando se fueron, me quedé en la terraza de mi nueva casa, mirando el atardecer. A mis 69 años tenía un hogar lleno de luz, 3 hijos que me amaban incondicionalmente, y muy pronto nueras, que ya me habían aceptado como su segunda madre. Pero lo más valioso no era la casa, ni los triunfos, ni las bodas por venir. Lo más grande era la certeza de haber tomado las decisiones correctas. Había protegido a mis nietos de una madre que solo los veía como un cheque. Había luchado por ellos cuando nadie más lo habría hecho. Y había demostrado que la verdadera maternidad no depende de la sangre, sino del sacrificio, la entrega y el amor constante. Un año después, en la boda de Mateo, cuando me pidieron que diera unas palabras, como madre del novio, me levanté frente a todos y dije: hace 16 años 3 pequeños llegaron a mi vida de la forma más inesperada. Su madre biológica me los dejó encargados por 2 horas. Y nunca volvió. Aquellas 2 horas se transformaron en los 16 años más felices de mi existencia. Que mucha gente me dice que soy una heroína por haber criado sola a mis nietos, pero yo siempre les contesto que los verdaderos héroes son ellos. Porque me dieron un propósito cuando pensé que ya no lo tenía. Me dieron cariño cuando creía que la soledad iba a consumir mi vida. Ellos fueron la razón para levantarme cada día y esforzarme por ser mejor. Hoy Mateo se casa con Carolina, y no solo gano una nuera, sino que nuestra familia se expande. Andrés pronto se unirá en matrimonio con Sofía y Julián. Encontrará que a su compañera de vida cuando sea el momento indicado. Pero sin importar cuánto crezca esta familia, nunca olvidaremos que todo comenzó con 3 niños valientes que eligieron el amor sobre la sangre y con una abuela que entendió que nunca es tarde para empezar de nuevo. A todas las mujeres que me escuchan, si un día la vida pone en sus brazos a un niño, no importa de qué manera llegue, ámenlo con todo el corazón, porque el amor verdadero siempre encuentra cómo formar una familia. Cuando terminé mi discurso no había un solo ojo seco en la boda. Mateo me abrazó y me susurró: gracias por elegirnos, mamá. Sí, ahora me llaman mamá. Oficialmente, legalmente y sobre todo de corazón. 2 semanas antes había recibido una carta desde la cárcel. Era de Lucía pidiendo perdón y queriendo volver a ver a sus hijos. En ella decía: mamá, me equivoqué. Quiero una segunda oportunidad. Le mostré la carta a Mateo, Andrés y Julián. Los 3 la leyeron en silencio. ¿Qué quieren hacer?, les pregunté. Nada, respondió Mateo con firmeza. Esa mujer tuvo 16 años para pedirnos perdón. Solo lo hace ahora porque está sola tras las rejas. Nosotros ya tenemos una madre, agregó Andrés, y está aquí cocinándonos todos los domingos. Julián tomó la carta y la arrojó al fuego de la chimenea. Algunas decisiones no se pueden deshacer, abuela. Ella eligió el dinero en lugar de nosotros. Nosotros elegimos el amor por encima de la sangre, y fue la mejor decisión de nuestras vidas. Mientras observaba cómo el papel se convertía en cenizas, pensé en todas las mujeres que viven algo parecido, abuelas criando a sus nietos, porque sus propios hijos los abandonaron mujeres explotadas por familias ingratas, mujeres que creen que ya no valen porque la edad les pesa.
Quiero que todas sepan que nunca es demasiado tarde para defenderse. Nunca es demasiado tarde para recuperar la dignidad. Nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. A mis 69 años tengo la familia más hermosa del mundo, un hogar propio y la satisfacción de haber hecho lo correcto. No permití que me utilizaran, no dejé que dañaran a mis nietos y no dejé que el miedo me paralizara. Si tú que me escuchas estás pasando por algo parecido, no te rindas, guarda pruebas, busca apoyo legal y sobre todo confía en que la verdad siempre sale a la luz. Los niños siempre reconocen el amor auténtico y la gente buena siempre encuentra la manera de salir adelante. Mi historia comenzó con un abandono, pero terminó con una familia más fuerte y unida que nunca, porque entendí que la verdadera familia no se define por la sangre, sino por quien está presente en los momentos difíciles, quien celebra contigo las victorias y quien te ama sin condiciones. Hoy, mientras escribo estas líneas desde mi terraza, esperando a que lleguen mis 3 hijos a comer, puedo decir con el corazón lleno de orgullo: soy Teresa Delgado Álvarez, madre de Mateo Andrés y Julián Morales. Esa es la identidad más grande y más importante que he tenido en toda mi vida. ¿Qué harías tú en mi lugar? ¿Has vivido algo parecido con tu familia? Cuéntalo en los comentarios y comparte tu experiencia, porque cuando las mujeres nos respaldamos unas a otras, somos invencibles. Y nunca lo olvides, jamás es demasiado tarde para reclamar tu lugar, tu dignidad y tu felicidad. Tú también mereces una familia que te valore por quien eres, no por lo que puedes dar.